yo creo que yo he aprendido a vivir con mi odio. Yo mi odio lo tengo en un tarro bien sellado y todos los días me levanto y lo reviso. Que no se me vaya a escapar de ahí. Ese no va a salir de ahí hasta que la FARC diga públicamente en un comunicado que realmente ellos me violaron y asesinaron a mi mamá y no es mi culpa. Nuestra siguiente invitada de Preguntas al Alma es quizá la representación más exacta de lo que es Colombia. Esa Colombia que ha padecido muchas violencias, pero que sigue resistiendo, que nos muestra lo mejor de nuestra cultura, de lo que somos realmente como seres humanos. Así que para mí es un honor, estoy honradísima, Yolanda Perea, de tenerte en este episodio de Preguntas al Alma. Yo estoy encantada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Bien, como todo, cansancio, pero cansancio pues del diario, del correr, pero muy contenta incluso con los procesos que estamos realizando, con los tejidos que estamos haciendo. Entonces, no, ahí vamos. ¿Cómo has podido sanar esa parte de ti? Bueno, yo creo que como víctima sobreviviente del conflicto armado y toda esa violencia y el horror que he tenido que vivir, lo he sanado primero cuando comprendí que lo que pasó no fue mi culpa. Cuando comprendí que era tan solo una niña y que quien debe sentirse culpable es ese que ejerció tanta violencia en mi vida, en mi cuerpo y en mi territorio, ahí empecé a ir sanando ese odio, esa rabia, pero también el temor, ¿no? Ese temor a hablar. Yo no tengo temor a hablar, yo parezco una lora remojada y creo que el hablar ha sido uno de los mecanismos que me han permitido sanar, que me han permitido llegar a otros a través de la palabra para poder construirme de a pedacitos, aunque se ven las grietas, pero es algo que no sale el agua. ¿Y cómo llegaste hasta ahí? Porque decirlo es muy sencillo. Decir, yo comprendí que al final yo no tenía la culpa. Pero ¿cómo llegaste a ese punto de ese comprender? Mira, primero, la gente a veces dice que no van de los psicólogos porque están locos. Y uno no va a un psicólogo porque esté loco, sino porque requiere a alguien imparcial que lo escuche, ¿sí? Alguien que tenga el opinador apagado, porque esa es la problemática, sobre todo en el marco de los sentimientos y lo emocional, que a veces tú te quieres explicar, pero el otro no te deja. Entonces, cuando yo fui a una psicóloga que me escuchó, que pude llorar, pude decir cómo me sentía realmente, eso me permitió desahogarme. Y eso me permitió conocer que el problema, la solución a mi problema la tenía yo misma, ¿sí? ¿Y qué es eso? Que a través de ir hablando pude darme cuenta que yo misma podía conseguir mis soluciones, ¿sí? Y esas soluciones las encontré a través de, primero, comprender que no era mi culpa. O sea, tenía 11 años. ¿Qué iba a hacer yo a mis 11 años? Y ahí ¿sí? Te pregunto, ¿por qué sentías que era tu culpa? Porque así me lo hizo sentir la sociedad, ¿sí? ¿Cómo? Y cuando tú eres víctima de violencia sexual o cualquier otra violencia, lo primero que te dicen es ¿por qué lo provocó? ¿Por qué lo buscó? ¿Por qué se vistió así? Oiga, ¿por qué salió? Pero te lo dijeron así explícitamente en algún momento. Más de una vez, sí. ¿Sí? Sí. Y mi respuesta, oiga, no me lo busqué, no salí ni nada, estaba en mi casa. Fueron hasta mi casa. Entonces, ahora, ¿cuál es la excusa? ¿Cierto? Y a veces vemos que la sociedad culpa a uno porque quiere colocar esa responsabilidad en uno, sabiendo que es su responsabilidad. Es la responsabilidad de cuidar, de proteger, de evitar que estas cosas pasen, ¿sí? Y no de validarla diciendo, no, es que la víctima es la culpable, no. Entonces, cuando yo comprendí que nada de estas cosas eran mi culpa, ahí empecé a respirar.
porque es que yo no respiraba, yo vivía atacada a toda hora. Y es que con solo pensar en eso lo que hacía era llorar y intentar ahogarme, porque uno cuando llora mucho uno tiende a agitarse, ¿no? Pero cuando comprendí todo esto, entonces entendí que a través de la palabra pude sanar. A través de esa escucha activa pude sanar. Y eso lo cogí para implementarlo con otras y otros. Ya no implementarlo de allá hacia mí, sino de acá hacia allá. ¿Sí? Y eso es lo que hemos venido haciendo a través del proceso que nosotras ya traemos, que creo que también es otra parte que me ha permitido sanar desde lo social, ¿sí? Porque hay una sanación desde el yo, desde lo interno, desde lo personal. Pero hay una sanación social que requiere una rejuntancia de otros y otras en el marco de una causa, una lucha, un proceso o una necesidad, como es la necesidad de podernos escuchar, de vernos a la cara y decir, oye, no estás sola, aquí también estoy yo. Y entre las dos vamos para adelante. ¿Sí? Yolanda, si tú pudieras en este instante ir a esa Yolanda de 10 años, meses quizá antes de haber ocurrido lo que ocurrió, ¿qué le dirías a esa niña? Primero, ¿qué le diría? Que la sigo recordando mucho. Los juegos, su forma de ser hasta ese momento, una niña muy alegre, muy sonriente, muy... y decirle que al hoy, acá, al presente, sigo teniendo esos recuerdos de ella, de quién era, admirable, servicial, que aunque no tengo muchas cosas de ella ahora, sé que lo bonito sigue estando. ¿Qué no tienes ya de ella, por ejemplo? De ella ya la alegría de ese momento no. ¿La perdiste? Sí, la perdí, entonces no. ¿No la volviste Sí, nunca a recuperar? río, sonrío, muchas cosas, pero ya la diversión de niña, esa, no, ya. No tuve tiempo, pues yo creo que mi niñez llegó hasta eso, hasta los 10 años. Ya de ahí para allá me tocó convertirme en mujer, convertirme en mamá, porque soy la mayor de 5, y ayudar a criar a mis hermanos, ¿sí? Entonces, digamos, me tocó dejarla a ella allá y convertirme en otra para poder seguir avanzando. ¿Le dirías algo para fortalecerla en ese momento de lo que le vendría después? Yo le diría que siga siendo lo que es, pero sobre todo que no pierda la alegría. La alegría es necesaria para seguir avanzando. Y aunque yo me río pero mi risa es muy puntual. Y que me encantaría que ella recuperara esa sonrisa de los 10 años. ¿Y por qué? Porque, primero, mi risa es muy puntual porque yo tengo miedo, cuando me río demasiado, algo malo pasa. Entonces yo evito reírme. O sea, yo me río, normal, pero cuando hay una risa sostenida de más de 10, 20, 30 segundos, ya es peligrosa. O sea, ¿tú crees hoy eso? Entonces, me encantaría que mantuviera su risa, no tuviera temores, porque esos son temores y son creencias, además que uno mismo lo hace, pero también que yo no quiero superarla, yo siempre la mantengo ahí. O sea, soy consciente que eso es algo que no es tan real, ¿cierto? Pero que no soy capaz de decir, no, voy a pasar de la página, no. Entonces, decirle que siga siendo quien era hasta esa edad, que no pierda la esperanza, pero sobre todo que siga siendo berraca, porque he sostenido esa berranquera hasta ahora y me ha servido muchísimo. Entonces le diría eso. Bueno, tú me dices el tema de la alegría, pero ¿esperas algún día recuperarlo? ¿O qué piensa, por ejemplo, esa parte de Yolanda cuando ve que está riéndose más de 20 segundos y que piensa que algo malo va a suceder? ¿Esa parte de ti cuál es? Yo creo que esa parte de mí, que son los temores principales, para mí, yo siento que toda la sociedad es importante, ¿no? Pero para mí, lo más importante en mi círculo son mis 4 hijos, ¿no?
Si ese entorno está bien, creo que el segundo entorno, que son mis hermanos y mis sobrinos, mis tíos, todos van a estar bien. Ya el tercer nudo, que son la sociedad, el entorno, las mujeres, van a estar bien, ¿cierto? Pero, digamos, lo que no me permite es salirme del primer círculo, ¿sí? Que son mis hijos. Entonces, digamos, siempre mantengo un temor sobre ese círculo primordialmente, el cual no me deja, o sea, no me deja como relajarme, ¿no? O sea, no me relajo del todo. Y eso no hace que sonría del todo, ¿sí? Porque mantengo siempre en alerta, en prevención, y creo que eso es lo que hace que no recupere del todo esa sonrisa. Pero también yo creo que eso ha agarrado de como de las necesidades básicas primordiales, ¿sí? Que tengo, y son las que me hacen estar siempre alerta. Por ejemplo, yo creería que el día que yo logre tener mi casa propia y que mis hijos el día de mañana no tengo que pensar voy a pagar el arriendo, me van a echar a la calle, ¿no? Creo que ahí sonreiré otros segundos más, ¿cierto? Porque son, digamos, como una de las cosas que me preocupan muchísimo, que, bueno, también con tantas amenazas y tanta persecución me pase algo y que mis hijos no tengan un techo. Entonces, digamos que esa es una de las cosas que me atemoriza mucho, que me pueda pasar algo y que mis hijos queden desprotegidos. Entonces, cada vez que busco como relajarme, esta necesidad, pero también ver a mis hijos desprotegidos no me deja eso. Y los segundos sostenidos, los 15, 20 segundos sostenidos, que mantengo una risa sostenida, digamos, hasta los 15, 20 segundos, es cuando estoy con mis hijos. De resto, yo creo que no pasa de 5 segundos, y eso que creo que es demasiado. Porque claro, yo sonrío e inmediatamente paro y hago otra cosa. Tu fortaleza hoy Son mis hijos. son tus hijos y también está heredada por tus referentes mujeres, ¿no? En tu familia. Tu mamá. Sí. ¿Cómo recuerdas a tu mamá? Mi mamá era una súper poderosa. Mi mamá era súper chica. Mi mamá era madre de cabeza de familia. Mi mamá, recuerdo yo que nosotros vivíamos en una finca, en la finca del Congreso, y estaba una casa de 2 pisos, que era la de mis abuelos, y alrededor estaba la casa de mi tía Chola, la casa de mi tío Lucho, la casa de mi tía Isabel, la casa de mi mamá. O sea, todos los hijos cubrían esa casa, ¿sí? Y mi mamá era, digamos, la antepenúltima, y mi mamá era muy consentida, y eso lo transmitía a nosotros, nos consentía mucho a nosotros. Pero mi mamá era de las personas que tenía, como todo ser humano, un lado amoroso, pero también un lado muy fuerte cuando le tocaban a alguien de ella. Y mi mamá y mi tía Chola, le decían que los hombres de Cali no querían juntarse con ellas porque decían que ellas eran muy bravas. Carácter. Pero era porque además ellas trabajaban y eran las patronas de la finca, o sea, y tenían un grupo de 10, de 15 hombres al mando, digamos, en el sentido de vamos a ir a cortar madera, entonces iban los arrieros y todo eran hombres, y ellas eran las únicas mujeres. Las que mandaban. Exacto, las que mandaban, y a los hombres no les gusta que las mujeres los manden. Entonces, digamos que eso les formó un carácter muy fuerte. Yo siempre quiero ser con mi mamá. Siempre, por eso, digamos, hago mis cosas desde el sentido, en el marco de respeto, y que se entienda que lo que pueden hacer los hombres, las mujeres también lo podemos hacer, ¿sí? Y a veces para mí, al principio, el tema de mi seguridad fue muy difícil, porque además tener hombres que te cuiden es muy complejo. Entonces yo no sabía ni cómo dirigirme, o sea, cómo decirle, como para que no se molestaran, como para que... Entonces al final toca uno sentarse, dialogar y decir, bueno, aquí esas son las reglas, yo escucho las reglas suyas, usted escucha las mías, y en el marco de respeto, vamos, que sí podemos. Que además tu mamá pues fue parte importante en tu proceso, con lo que viviste pues a tus 11 años. Y a mí, cuando la escuché por primera vez esa historia, a mí me conmovió muchísimo, porque me imaginé a tu mamá con ese carácter y esa fortaleza y decir, ¿cómo le hacen eso a mi hija? Y enfrentándose con estos hombres armados. Y además ella desarmada, ¿no? Exacto. O sea, y aún así
con todo y el miedo que ella pudo haber tenido por su Porque vida, miedo debió haber tenido. seguro Sí. lo enfrentó. Pero es que mírate que yo a veces intento colocarme en sus zapatos. Había tenido unos zapatos muy grandes, en el buen sentido. Y yo intento muchas veces colocarme en su zapato en el sentido de imaginarme, ¿no? Imaginarme en ese momento qué sentía ella, ¿no? Estar parada ante la FARC armados con un jefe que tenía la mano en la cintura montado sobre su pistola y ella ahí diciendo, es que no estoy de acuerdo. O sea, es que violaron a mi hija y eso no lo permito. Y que cuando el comandante le dijo, no, es que acá mis hombres no hacen eso. Entonces le dije a mi mamá, llámemelo, que venga aquí y me diga que no lo hizo. Cuando él vio así, el man se escondió y mi mamá seguía parada en la raya. Dije, tráigalo, a ver cómo lo arreglamos. Y fue tanto el miedo que ellos les dio de ver que una mujer se les paró, que ella fue sola y ellos mandaron 7 a asesinarla. Uno de ellos encañonó a mamá. El otro vino y agarró a mi abuelito y lo sentó en un tronco de madera que nosotros le decimos pues era una banca, pues para unos taburetes, para uno sentarse, pero eran maderas cortadas en tronco. Y uno hizo un disparo, entonces mi mamá le agarró el arma y se agarraron ellos dos. Entonces cuando se escuchan los disparos, mis otros 2 tíos que estaban en la mesa se levantan y bajan. Mientras mi tío va bajando, yo voy bajando por la parte de atrás. Cuando yo bajé la parte de atrás, las casas son altas y son de madera, pero por debajo uno ve por debajo. Uh-huh. Y me empezaron a disparar por debajo de la casa. Entonces yo cuando bajé, que empezaron a disparar, yo me encuentro con el capataz de la finca. Él me mira, yo lo miro y arrancamos a correr. Y nosotros corre encisadas, corríamos hacia el espeso de la finca y eso era una balacera impresionante. O sea, no solamente iban por tu mamá, o también iban por... O sea, al parecer iban por mí, porque era raro que me dispararan, si no me iban a matar a mí, entonces ¿por qué disparaban, no? Y disparaban por debajo de la casa. Cuando llegamos al Monte Espeso, que yo me sé todo lo demás que pasó, porque mi abuelo y mi abuela nos contaron y mi tío, ¿no? Cuando llegué al Monte Espeso me encuentro con las 2 mujeres de mi tío, que se había quedado allá, que no sabíamos qué estaba pasando, con las 2 mujeres de mi tío, el capataz, con 2 de mis hermanos. El otro, 3 de mis hermanos, el otro no, porque el otro estaba pequeñito y estaba en el segundo piso de mis abuelos. ¿Qué estaba pasando? No sabíamos, ¿no? Entonces las mujeres de mi tío empezaron a llorar. Entonces ellas decían, no, es que mataron a Lucho. Y yo, en toda mi calma, ¿no? Yo volteé y les decía que se calmaban. Que a la que habían matado era mi mamá y que se calmaran. ¿Y tú ya habías visto a tu mamá? Entonces, ¿cómo sabías? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces nosotras, ellas llorando con sus hijos en brazos y empezamos a caminar porque había otra tía que estaba recién casada y vivía un poquito más retirado, entonces empezamos a caminar y caminar. Llegamos, cruzamos y es ahí donde entra todo el tema de la ancestralidad que nadie cree y que dice la gente que es que somos brujos, no somos brujos, son cosas que pasan en la realidad y esta gente se pregunta, ¿a vos quién te cruzó en el río? Todo el mundo pasó mojado menos vos. Yo no me mojé. ¿Cómo? No sé. ¿Qué pasó? Tampoco pregunto porque no sé. Cuando llegamos donde mi tía, todas lloraban y gritaban que mataban a mi tío Lucho y yo la regañé y les dije que hicieran de favor y se calmaron que mi tío estaba bien. Entonces vine y hablé yo, le dije, tía, vea, llegaron así. Y yo creo que la que está muerta es mi mamá. Entonces mi tía me dice, ¿estás segura? Y yo le dije, sí. Entonces me dijo, esperemos un momentico, que no escuchemos ruido y bajamos. Estuvimos parados todos en el patio porque ni siquiera subimos a la casa de mi tía. Todos estábamos parados en el patio.
Ya eran por ahí como las 8 de la noche. Bajamos en un bote que tenía mi tío, bajamos muy silenciosos hasta llegar a la casa. Cuando llegamos al puerto, miramos, no se escuchaba ruido, nada. Ya había luz. Cuando yo llegué, fui la primera que salté del bote y empecé a correr y diviso a mi abuelo y de repente mi abuelo, yo era la niña más consentida por mi abuelo. Yo que decía A y mi abuelito me conseguía todo lo que yo quería, porque además yo era vegetariana. ¿Sí? A mí no me gustaba la carne. Entonces, digamos, todos los huevos que producían las gallinas, la mayoría eran míos, ¿no? Entonces, todo el tema de verdura que salía en esa finca, la mejor ensalada era mía. Mi abuelo no aceptaba recocha con mi comida, ¿no? Y ese día, la mirada de mi abuelo cambió. Yo cuando llegué, lo primero que hice pues fue mirarlo. Cuando lo miré, mi abuelito me miró con tanta rabia que yo me quedé ahí parada. Y yo miré y al subir de la escala había una cobija blanca. Y al lado del carro, le decimos carro, pero es una caseta que uno hace y echa el arroz a solear y le coloca techo. Entonces cuando llueve vuelve y lo cierra para que no se vaya a mojar el arroz. Entonces ahí, una caseta, ahí había otra cobija. Entonces, cuando mi tía me pasa, mi tía ve que yo me quedé ahí, mi tía pasa. Le dice, papá, ¿qué pasó? Entonces mi abuelo le dijo, mija, mataron a tu hermana. Ay, Dios mío. Y yo me quedé ahí. Entonces ella le dice, ¿y qué más pasó, papá? Me dice, tu hermano está herido en la parte de atrás. Que la parte de atrás era la misma parte donde yo me escondí cuando me violaron. Y dijo, y el que está aquí es mi sobrino. ¿Qué pasó? Cuando yo corrí hacia la cocina, mi tío, el hermano de mi mamá, que era el que estaba herido, él bajó y alcanzó a cogerle las armas a 2 de ellos. Entonces, como vieron que mi tío estaba pues ganándolo, vino uno y le disparó en el hombro y otro en la pierna. Entonces mi tío ya cayó herido y no se podía mover. A mi mamá le dispararon en la cabeza y en el pecho, a un costado. Y mi abuelito se quedaron pues ahí sentados, no me podía mover porque uno de ellos lo estaba sosteniendo. O sea, vieron todo. Sí, entonces le dijeron, es que a ella la estamos matando por atreverse a enfrentar al jefe. Claro, porque lo que tú contaste antes, que se fue pues a reclamar Sí. lo justo. Sí. Luego de eso, en la noche, no vinieron los mismos, sino que vinieron otros a ver qué estaba pasando. Entonces le dijeron a mi abuelo que la orden era que nadie podía salir al pueblo, porque si salíamos al pueblo, entonces, por ejemplo, las autoridades entraban. Ajá. Entonces no. Ahí tocó que mi abuelita curara a mi tío y todo eso. Entonces yo cuando lo vi, a uno de ellos, recuerdo que era muy alto, yo bien chiquita, o sea, no era muy alta, era gordita, hermosa, linda, pero no era muy alta. Entonces yo le daba con mis puñitos y le alcanzaba a dar en la barriga. Claro, la Yo le rabia. decía, ¿por qué me mataron a mi mamá? Y me decía, ¿pero quién fue que mató a mi mamá? Entonces yo le dije, ustedes saben. Y lo seguía golpeando. Entonces vino mi hermana, que es la que me sigue, y me jaló y dijo, vea, es que la van a matar a usted también, cálmese, cálmese. Entonces yo cuando escuché a mi hermana, entonces yo ya le bajé el ritmo, entonces ya me fui con mi hermanita. Y luego entró una pregunta y fue porque por primera vez nos dejaron subir al segundo piso de la casa de mis abuelos. Porque uno todo lo hacía en el primero. Iba a dormir, ahí había unos camarotes, uno nunca subía porque era la casa, la pieza de los mayores, uno nunca subía para arriba. Y como la casa eran de tabla, entonces uno podía de arriba mirar hacia abajo. Y estaba yo ahí y a nosotros sí nos habían dicho, sí, que la gente la mataba, sí, pero no nos habían dicho que la gente no revivía, ¿no? Entonces mis hermanos, sobre todo los 2 chicos, los más últimos, empezaron a llorar. Entonces yo por la rendija era, bueno, mamá, levántate. O sea, mis hermanas están llorando y yo... Tú pedías que tu mamá Sí, ¿yo qué voy a hacer? O sea,
Ellos quieren a su mamá, no a mí, ¿no? Y te tocó hacerte cargo de tus hermanos a esa edad. Sí. ¿A tus 5, 4 hermanos? 11 años y son 4 hermanos. 4 hermanos. Yolanda, ¿uno puede perdonar eso? ¿Tú has podido perdonar? Uno aprende a vivir con ese odio. Después de eso, yo creo que lo más difícil para mí fue ver que mi mamá no se levantó. Fue ir al cementerio y cuando todos dijeron que le echaran tierra, yo no fui capaz de echarle tierra porque yo decía, yo no quiero echarle tierra, yo estoy esperando que se levante, ¿no? Y mi abuelita por primera vez me dijo que mi mamá me escuchaba, que no se levantaría, pero que me escuchara, que yo podía hablar con ella. Y yo empecé, después del entierro, yo empecé a ir cada ratico al cementerio, entonces la única manera que me dejaban ir era que no hubiera plátano en la casa y había que ir a las plataneras, porque el cementerio quedaba muy relativamente. Yo cogí y picaba 10, 20 racimos de plátano a las vacas para que me dejaran ir a buscar plátano después y poder ir y hablar con mi mamá. Y contarle a mi mamá lo mal que me trataba mi abuelito. Después que era su consentida, mi abuelito me trataba muy mal. ¿Por qué crees que pasó eso? Él me dijo que si yo no hubiera hablado, a su hija no se la habían asesinado. Entre la culpa ahí, ¿no? Sí, y yo le dije, y si usted me hubiera cuidado, a mí no me hubieran violado. O sea, mi abuelito y yo nos odiábamos a muerte súbita. Él me decía 2 y yo le decía 5. Yo decía 3 y él decía 6. Pero tú nunca asumiste esa culpa que él quiso sembrar en ti por la muerte de tu mamá. O sea, no del todo. Algo quedaba. Sí, o sea, nos echábamos ambos culpas. Yo decía, listo, yo tengo la culpa, pero usted también tiene la culpa de eso. ¿Sí me va a entender? Y era un tiraquejala de mi abuelo. Pero hoy, ¿qué piensas? No fue mi culpa. Y yo creo que si volviera a pasar, volvía a hablar con mi mamá. Mi mamá siempre nos dio a nosotras esa tranquilidad, pase lo que pase, sea lo que sea. Usted nos lo cuenta a nosotros. Yo soy el adulto aquí. Claro. Entonces, digamos que por ese lado, digamos, había una tranquilidad. Pero cuando hay algo que te raya tanto, tú te lo terminas creyendo, ¿sí? Cuando muchas personas o cuando una persona muy cercana te dice tantas veces lo mismo, al final. Y sobre todo él, que era, yo no tenía a mi papá. Yo vine a conocer a mi papá hace como unos 10 años. Entonces mi abuelito para mí era un referente muy importante. Entonces cuando él empieza a tratarme así, digamos, todo se me cambia. No tenía mamá, no tenía abuelitos, no tenía papá, solo tenía a mi abuela. Mi abuela trataba de cuidar, de protegerme hasta donde podía, ¿cierto? Entonces digamos que siempre fue un tema bastante complejo. Mis tíos me ayudaron a criar, ¿sí? Nos ayudaron a criar a nosotros, pero igual yo tenía que trabajar también. Entonces, digamos, ahí fue donde aprendí todo lo del campo. Y luego del asesinato de mi mamá vino la parte de quererme vengar de la FARC. Entonces, yo como manejaba todos los químicos de la finca, les preparé un jugo y ellos llegaron a un asentamiento y yo estaba como a 5 minutos de llegar al asentamiento y se me aparece un primo y me dice, prima, deme un poquito de ese jugo. Y yo entre mí nomás decía, oiga, si le doy el jugo sí lo voy a matar yo y mi abuelo ahora sí me va a matar. Era lo que yo pensaba. Ay. ¿Nunca llevaste los jugos? No, lo dejé caer. Era una jarra y la dejé caer y mi primo me dijo un poco de grosería, me trató más mal y yo, pues vayan de mi abuelita o termine de llegar a su casa. Ahí la salvé, listo. Después no me quedé con, yo quería vengarme de la FARC. Entonces dije, lo mejor es si voy y me presento, como ellos aceptan niñas para ser mandado y eso. Una cosa tan linda como yo, pensaba yo, ¿no? Me solté el cabello, me fui a un día de camino, entre caminar y correr. Cuando llegué allá, dijeron que si yo me aparecía, dijeran que no, porque yo era hija de la finada Ricardina y lo que estaba buscando era venganza. Vea, yo llegué, hacía como media hora, había llegado la persona que habían mandado a que no me aceptara. Luego estuve rondando
el campamento cerquita, que era de la casa. O sea, si gritaban, uno escuchaba. Y yo era porque yo no, ahora sé que es una granada, pero en ese entonces yo le decía que era una bolita. Y que si cogía la bolita, le quitaba el palito y la tiraba ahí donde ellos estaban, todos iban a morir. Entonces, ese era mi plan, ¿no? Pero después Estamos hablando de cuántos años tenías. Tenía 11 años. Entonces, ese era mi plan. Y de repente empecé a ver que no venían los mismos, sino que eran otros. O sea, ya habían otros chicos jóvenes, de mi misma edad, uno veía jóvenes ahí. Yo decía, oiga, pero ¿cómo voy a matar a estos niños? No me han hecho nada, ¿no? Y ahí tomé la decisión de no vengarme, porque estuve a punto de matar gente que no me hizo nada. Luego me empezaron a perseguir. A mí me mandaban a hacer un manda y yo veía que me seguían. Para poderme escapar de ahí me tocó hacerme la enferma. Y cuando me sacaron al hospital, sí estaba enferma, tenía paludismo y duré una semana en el hospital. Luego logré escaparme de allá. Corté comunicación pues con mi abuelito sobre todo, pero con mi abuelita y mis hermanos estaba muy pendiente. ¿Cuántos años tenías cuando ya te pudiste Cuando ir? ya me pude escapar, ya tenía 12, 13 años. Y todo pasó, o sea, muy rápido. Es como si hubieras vivido muchísimas vidas en tan corto tiempo. O sea, lo que me cuenta, yo siento que pasaron muchísimos años, pero pasó en lapsos de tiempo. Sí, porque además como estábamos desplazados, entonces durábamos desplazados en un tiempo, luego otro tiempo. Entonces era, por ejemplo, cuando salimos desplazados en 1997, después del asesinato de mi mamá, nos tocó salir desplazados por las trochas. Entonces uno veía a los bebés nacer en las trochas. Uno llegaba y dormía en una parte y, por ejemplo, los helicópteros buscando a los bandidos se metían a los lados por donde estábamos para que no los atacaran. Entonces, digamos que todo era sobrevivir, Claro. era el reto, ¿no? Esto parecía ¿cómo es la película esa, la Guerra del Hambre? Algo así. Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre, pero aquí eran los juegos, hijo de madre, para sobrevivir y que no te maten. Porque Claro. comida hasta cierto punto tuvimos. Pero era muy complejo andar en esa trasegar. Y en ese proceso, cuando tú me hablas del odio, yo creo que yo he aprendido a vivir con mi odio. Yo mi odio lo tengo en un tarro bien sellado y todos los días me levanto y lo reviso. Que no se me vaya a escapar de ahí. ¿Y sabes por qué? Porque para mí prima el bienestar de mis hijos y los hijos de otros. Yo no quiero que pasen por el horror que yo pasé. Y yo me sentaba a hablar con la FARC. Cuando se dio la firma del acuerdo de paz en Cartagena, yo viajé. Estaba a 3 filas de silla donde estaba la FARC. O sea, la FARC estaba en la fila 1, en la 2 y había otra barrera ahí. Y la tercera fila estaba yo. ¿Y cómo recuerdas esa emoción? No fue tanto emoción, o sea, una emoción así sino que yo cuando los divisé, que vi a este que volví se armó, no, a Iván. A Iván. Porque él hizo así y de una vez lo reconocí. Yo solo miré al cielo y se me salían las lágrimas. Y yo decía, mamá, las armas que te mataron no matarán a alguien más. Y es que la gente que se opone al acuerdo de paz simplemente vio la guerra por televisión. Los que la vivimos su guerra en carne propia, no. Por eso es necesario el diálogo. Por eso mi odio yo prefiero tenerlo guardado, ¿sí? Y es que esos acuerdos de paz, pese a mucha falencia que tuvo o tiene, ha permitido que muchas armas no estén en este momento violando a otras mujeres, no estén matando a otras mamás y dejando hijos huérfanos, ¿sí? Y para mí eso es más importante que mi odio, ¿sí? Para mí eso es una satisfacción de ver que estoy intentando hacer parte de la transformación de una Colombia más sociable, más igualitaria, más respetuosa por la vida y por el cuerpo de las mujeres y las niñas de este país. Entonces, ese fue, digamos, como las lágrimas de ese momento, fue un momento muy bonito. ¿Y tuviste un cara a cara con alguno de ellos? Después
de ese acuerdo, después de la firma de eso, que ellos ya tuvieron sus curules, yo me encontré con Victoria Sandino, tuve un diálogo con ella de unos cuantos minuticos. Luego hablé con uno de los que también estuvo también en el Congreso, me encontré después con él, pero también con uno de ellos tuve la oportunidad de hacer un video que era, no me acuerdo, como lo que el viento se llevó, algo así. Y fue muy bonito hacer ese video con él, en el sentido que estábamos hablando de recordando las memorias que pasó en el Chocó. Entonces fue muy bonito pues poder hacer como ese cara a cara, digamos, del victimario y la víctima, ¿no? En el marco pues de recontar la historia. No de pedir perdón, sino de recontar la historia. ¿Tú has podido perdonarlos? Luego se viene un proceso que se llevó a cabo en La Beiba, Antioquia. Ajá. Y fue golpe de estadio, o sea, se generó un espacio que se llama golpe de estadio. Fuimos a ver la película Golpe de Estadio. Cuando llegamos allá, que estaba ONU y todas las entidades competentes, estaba la FARC y habían otros actores desmovilizados en ese escenario, llegamos a un diálogo, ¿no? Cuando yo llegué al diálogo, bueno, muy chévere, entre miedo, tantos hombres ahí, no es que... Luego llegó la hora de dormir. Me llevaron al lado donde iba a dormir la ONU y todo eso, pero era una casa y me tocó en una casa que era de una exguerrillera, pues de una familia de exguerrilleros. Uh-huh. Bueno, yo me senté en la cama y yo entonces empecé y yo cómo voy a dormir aquí y donde vayan y me violen otra vez o de pronto me maten. O sea, yo empecé... O sea, ¿ya cuántos años tenías ya? No, es que eso hace 2, 3 años, hace aproximadamente 5 años, ajá, lo de golpe de estadio, que se llevó a cabo en La Beiba, Antioquia. Creo que hace aproximadamente unos 5 años. Y yo era sentada ahí en esa cama y yo, puche, donde vengan y me maten o vuelvan y me violen, ¿yo qué voy a hacer? A pesar de, pues, de estar en el acuerdo de paz, ¿no? Sí. Y que estábamos ahí hablando del diálogo, ¿no? Pero siempre, pero además la cama todo estaba nuevo, ¿no? Entonces la almohadita estaba súper suave, el colchón súper suave y yo bien cansada. Entonces yo fui sobando como la almohada, no sé, me quedé dormida entre mis pensamientos en si sí dormirme o no dormir, me quedé profunda. Me desperté el otro día a las 6 de la mañana. Entonces cuando me desperté lloré, ay, ¿estoy bien? Dios. Y yo era, sí, estoy bien. Pasé la prueba. Y entonces después ya dije, marica, es que están en un acuerdo de paz de verdad. O sea, no me van a hacer nada. O sea, ahora esto es en serio. Sí, esto es en serio, ¿no? Ahora sí puedo decirles lo que siento y pienso sin temor a. ¿Y se lo dijiste? Y al primero que me encontré fue a Pastor Alape. Hablé con él, lo saludamos, él me invitó un tinto, yo no tomé tinto porque primero no me gusta y segundo porque tampoco todavía era la oportunidad de tinto. Entonces empezamos pues a hablar de la importancia de los diálogos, entonces de ahí para acá empezamos pues a hablar en la importancia de los diálogos y todo eso, no en el marco de mi caso personal, sino en el marco de las generalidades. Y eso ha llevado ahora, digamos, el proceso que traemos frente al macrocaso 11, uh-huh, de presentar varios casos, cientos de casos de víctimas de violencia sexual, sobre todo mujeres, población LGTBIQ+, hombres. ¿Con Pastor Alape pudiste decirle lo que sentías? No, yo casi siempre me enfoco más en decirles en la importancia que tiene que cumplan el acuerdo de paz. ¿Sabes por qué lo menciono? Porque hablas de este odio que tienes enfrascado. Sí, ese todavía lo hay quieto. Claro, pero... Ese no va a salir de ahí hasta que la FARC diga públicamente en un comunicado que realmente ellos me violaron y asesinaron a mi mamá y no es mi culpa. ¿Tú quisieras eso? Eso es lo que quiero. Una reparación así, porque que lo digan públicamente. Eso es lo que quiero, porque quiero mirar a los ojos a mis hermanos y decirles que en serio a mi mamá no la mataron porque yo lo busqué, ¿sí? Mi deber como hija era contarles, ¿sí? Sí, y aunque claro, mis hermanos nunca me han dicho, no, es que yo sé que en sus ojos hay una falta de mi mamá muy grande. Y te sientes culpable de alguna manera por eso.
Y yo en el fondo quiero abrazar a mis hermanos y decirles que en serio no fue mi culpa. Y yo se los he demostrado. Mis hermanos, yo sé que me quieren, yo también los quiero, pero nos falta mi mamá. Y mi mamá, para yo poderme sentir mejor, necesito que la FARC diga públicamente que no fue mi culpa, que la comunidad lo vea, que los consejos comunitarios de esa zona entiendan que así como asesinó a mi mamá, asesinaron muchas otras y violaron muchas otras niñas, ¿sí? Y que porque como hija yo me atreví a hablar, eso no fue mi culpa, ¿sí? Pero más de lo que piense, digamos, la comunidad, no me importa. A mí me importa, son mis 4 hermanos, lo que ellos piensan. Porque lo que hizo la FARC de violarme y matar a mi mamá nos destruyó la vida. Nosotros somos verdad que hemos salido adelante cada quien como puede. Pero la vida no ha sido igual. Mi mamá sigue haciendo falta. Mi mamá no conoció sus nietas. Mi mamá era tan inteligente que yo creo que mi mamá, si le hubieran permitido seguir en el liderazgo que traía por sus comunidades y en defensa de su territorio, mi mamá hubiera sido presidenta de Colombia. Y era por el conocimiento que ella tenía. Mi mamá era la persona que ella, al lado de su cama, tenía una agenda y usted la veía que ella estaba durmiendo y de repente se levantaba y una idea así, se levantaba, la anotaba y volvía y se acostaba. Y al otro día citaba, oiga, esto es lo de la comunidad, falta hacer esto. O sea, uno le veía ese potencial que yo no le llego ni a los talones, ¿sí? Yo intento hacer varias cosas, pero es porque siento que si ella dio la vida por mí fue por algo y debo servir para algo, ¿sí? Entonces yo trato de ayudar a otros, de estar pendiente de su gente, de sus comunidades, pero no es fácil. Creo que la que debiera estar haciendo eso debiera de ser ella, no yo, ¿sí? Y yo debiera estar, digamos, recibiendo los mimos de ella, viéndola andar con sus nietas, con sus nietos. Eso era lo que yo debería estar haciendo. No estar llevando, digamos, estas luchas a cuesta que son tan duras y tan difíciles. ¿Con qué sueñas hoy, Yolanda? En ese sentido, con lo que me acabas de decir. Una cosa que sueñas. Sueño ver en televisión y en las noticias que la FARC diga públicamente. Ese es tu sueño. Sí. Eso es lo que quiero para estar tranquila. Yo creo que el resto... Y sí, yo estoy, por ejemplo, amenazada por un posible falso positivo, que así me dijeron, usted es muy buena en lo que hace. Pero... Hoy tienes amenazas. Pero es mejor que se quede callado. O sea, no me meta en varias cosas que no debe meterse. Y eso es muy complejo, viendo... Y ese es mi miedo, que por eso no sostengo más allá de 20 segundos mi risa, porque en cualquier momento me pueden matar y mis hijos, ¿qué? ¿Qué? Pero aún así, sigo caminando, sigo haciendo juntanza con otros, arropando, entretejiendo, construyendo memoria, y de esa manera sigo embolatando mi odio para que no se salga. Sigo buscando más allá de esos 20 segundos mi risa. Yolanda, por último, ¿qué le dirías a tu alma si la tuvieras al frente? ¿O qué le preguntarías? Si la tuvieras solo unos segundos, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a tu alma, al alma de Yolanda Perea? ¿Cómo ha sido tan berraca para aguantar tanto? Yo, huepucha. Yo sin ella ya me hubiera destruido hace rato. Sí. Pero creo que es una buena coequipera. Ha ayudado a resistir, a insistir, a persistir, pero nunca a desistir. Que siga así, que vamos bien. ¿Le preguntarías algo a tu alma? Si algún momento se piensa rendir. Y con seguridad te dirá que no. Es un placer haberte tenido en Preguntas al Alma. Es un placer. Para mí un honor. Con todas las dificultades medio técnicas que tuvimos. Pero gracias por esta conversación.
No, para eso estamos. Y estas conversaciones sanan, ¿no viste? O sea, sanan. Hoy he hablado de cosas, por ejemplo, de mi risa, que no, pues, tienes la primicia de saber cómo es mi risa. Entonces, digamos que es todo ese proceso de seguir tejiendo, de seguir juntando, de seguir creciendo también como persona. Y sobre todo decirle a la gente, los odios no ayudan, destruyen. Por eso es mejor dejarlo a un lado. Qué gran mensaje. Gracias, Yolanda. Muchas gracias. Preguntas al alma. Conduce Caroline Morales.